Para dar comienzo les voy a presentar a Jessica Ferradas, que es nuestra moderadora en este taller. Jessica es periodista, docente universitaria, productora, actualmente directora general de la carrera de periodismo en la Universidad Abierta Interamericana, docente de dicha universidad, miembro de la comisión directiva de FOPEA. Estudió magíster en gestión de la comunicación, posgrado en educación, diplomatura en educación y periodismo, licenciatura en periodismo y tiene experiencia en medios gráficos, audiovisuales y multimedia. Asesora en comunicación, producción y gestión de las comunicaciones. Jessica, Roxana, el taller es todo de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas que están ahí. Queremos agradecerles la participación y en este momento me toca hacer la presentación de quien hoy nos va a dar este taller, así que le vamos a dar la bienvenida a la Cumbre Mundial sobre Desinformación, a Roxana Morduchowicz. Ella es, les voy a decir en 10 puntos, todo el CV enorme que tiene Roxana. Ella es doctora en Comunicación de la Universidad de París, es asesora senior de la UNESCO y en Ciudadanía Digital, especialista en cultura juvenil, investigadora en temas vinculados a la relación de los niños y adolescentes con las tecnologías e Internet. Asesoró a ministerios de educación de América Latina, Europa Oriental, África y Asia sobre la utilización de las tecnologías en la educación. Es profesora invitada en la Universidad de París y en la Universidad de Pouchy, Francia. Perdón, Jessica, perdón que interrumpa y te voy a pedir que luego vuelvas a presentarla a Roxana. Pido por favor a Sergio Rodríguez Blanco que pueda ir hacia el salón en el cual debe dar la conferencia. Se nos perdió el moderador. Sí, es que no sé cómo hacerlo, perdona. Bien, Marta, por favor, si puedes colaborar con él para que pueda ir hacia el salón, te lo agradezco mucho. Igual, bueno, viste que estaba hablando ayer de que iba a llevar revisar arreglar. La pantalla de Breakout Rooms, mostremos un segundo para indicar mejor. Da una verga, ¿cómo hiciste para salir? Ahí lo estoy compartiendo. Por favor, además les recuerdo a los demás tener el micrófono apagado. Estoy haciendo cosas de gente grande, ¿viste? Álvaro, estamos escuchando tu conversación. Por favor, apagar micrófonos. Ahora sí, pero bueno. Ahí comparto enseguida la pantalla. A ver, Sergio, si podemos ayudarte a que puedas pasar al salón correspondiente. En el menú inferior, en la sección de grupos o Breakout Rooms, es un icono con 4 cuadrados grises. Apretar allí, aparece una ventana donde dice taller con Deutsche Welle y taller con Sergio Rodríguez Blanco, irse hasta donde indica el número, ahí dice aparece la opción de unirse y allí podrás hacerlo. Gracias. Muchas gracias, Sergio, te esperamos. Gracias, aquí. Sergio. Ahora sí. Gracias, Jessy. Gracias a Jessica y a Roxana, ahora sí les damos la palabra. ¿Me escuchan bien? Volvemos otra vez. Recién, entonces vamos a hacer un nuevo comienzo. Les quiero agradecer a todos por estar acá en la Cumbre Mundial sobre Desinformación y vamos a comenzar el taller con Roxana Morduchowicz y como les decía, vamos a hacerlo rapidito porque tiene mucho CV y mucha experiencia en las temáticas que hoy nos convocan. Tiene un montón de información para contarnos. Para conocer quién es Roxana les voy a contar. Roxana es doctora en comunicación de la Universidad de París, es asesora senior de la UNESCO en Ciudadanía Digital, especialista en cultura juvenil, investigadora en temas vinculados a la relación de los niños y adolescentes con las tecnologías e Internet, asesoró a ministerios de educación de América Latina, Europa Oriental, África y Asia sobre la utilización de las tecnologías en la educación, es profesora invitada en la Universidad de París y en la Universidad de Pouchy, Francia, y en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, conferencista invitada en el Congreso de Inclusión Digital, organizado por el Instituto MIT en Boston, autora de numerosos libros sobre el tema, y el último es Ruidos en la Web, cómo se informan los adolescentes en la era digital, conferencista en congresos internacionales sobre estos temas en América Latina, Europa y Asia, coordinó el programa de escuelas y medios en el Ministerio de Educación de la Argentina, coordinó el programa Los chicos y las pantallas en el Ente Nacional de Comunicaciones ENACOM de Argentina, y es autora permanente de columnas de opinión sobre niños, adolescentes
y tecnologías en todos los periódicos y medios de Buenos Aires. Roxana, como ya sabemos, es una especialista en la temática, en todo lo que tiene que ver con adolescencia, pantallas, consumo mediático, medios de comunicación, así que vamos a aprender un montón en este encuentro. Les voy a decir a todos que vamos a tener 20 minutos para poder escuchar la exposición y después vamos a tener unos minutos para hacer unas preguntas que pueden trabajarla a través del chat o lo pueden hacer emitiéndolas después de alguna forma para que puedan tener voz o los pueda yo decodificar para que se las pueda transmitir a Roxana. Roxana, bienvenida, gracias por sumarte a esta cumbre y el espacio es tuyo, te escuchamos. Muchísimas gracias, Jessica. Buenas tardes, por lo menos en horario de Argentina. Buenas tardes a todos, a todas. Es un placer para mí estar aquí en esta cumbre sobre un tema que preocupa en todo el mundo. Yo voy a tratar de usar 15 minutos, así que ya que empezamos 5 más tarde, quiero ahorrarlos, así tenemos más tiempo para preguntas, que es lo que realmente enriquece en la medida que podamos responder a las inquietudes del público. Voy a ir entonces directamente, como preparé un PowerPoint, voy a ir directamente, si la tecnología lo permite. Acá. Voy a pedir nuevamente si pueden silenciar los micrófonos porque es muy difícil para quien presenta escuchar voces de fondo. Los que ingresen con los micrófonos apagados, por favor. Gracias. Jessica, ¿me podés decir si se ve ya el Power? Se ve perfecto. Ahí Voy se ve a pasar perfecto. Al modo presentación. Bueno, en lo posible voy a pasar al modo presentación. Ahí se ve, ¿no? Perfecto. El tema de hoy, obviamente, yo lo llamé ciudadanía digital, porque creemos, esto desde la UNESCO y en todo el mundo, que es una gran herramienta frente a la desinformación. En esta primera diapo, especialmente en el público juvenil, que es con el que, como dijo Jessica, yo trabajo. En esta primera diapo lo que podemos ver es la importancia que tiene para los adolescentes la búsqueda de información. Es la principal actividad que desarrollan los chicos después de comunicarse por redes sociales. Buscan información ya sea por inquietudes personales, para buscar información sobre deporte, música, cine, arte, lo que les interese, como para responder a tareas escolares. Buscar información es, además de ser la tarea más importante después de las redes sociales, es la que los va a acompañar a lo largo de toda la vida, porque todos buscamos información, no solamente en la adolescencia y para la escuela. El problema se presenta porque, según investigaciones realizadas en toda América Latina, este es un resultado de América Latina, no de la Argentina exclusivamente, lo que revela esta investigación es que cuando los adolescentes buscan información en la web, lo hacen de una manera muy limitada. ¿Por qué muy limitada? Porque se quedan con el primer link pensando que es el más seguro, cuando en realidad muchas veces es el que pagó para figurar primero. No confrontan, no comparan, se quedan con una sola página web, no les preocupa el autor, abren tantas ventanas para cuando llegan a la última, desconocen e ignoran quién fue el autor de ese contenido, expresan una altísima credibilidad respecto de lo que circula en Internet, y confían en la información si la reciben de conocidos. La consecuencia es este uso limitado de la información y además, sin intención, terminan compartiendo contenidos de dudosa credibilidad. Obviamente estas son las consecuencias, los efectos de estas limitaciones, ¿no? No tiene nada que ver con la actitud reflexiva y crítica que queremos que tengan, y por supuesto contribuye a la difusión de contenidos falsos, y lo más importante, reduce la comprensión de la realidad, porque los chicos se basan en una sola página web o en un solo sitio web sin analizar la procedencia o la fuente de esa información. Esto que decimos no es nuevo, ¿no? Reduce la comprensión de la realidad, y aquí es dicho por Naciones Unidas, pero es algo que seguramente experimentamos todos en el último año. Aparecen las noticias falsas que en esta pandemia estuvieron a la orden del día
y obviamente fueron viralizadas sin mirar la procedencia, la argumentación, las evidencias, etc. No hace falta que defina qué son las noticias falsas. Las noticias falsas son informaciones mentirosas, intencionales. El objetivo es el dinero, es decir, tener ingresos económicos, o causar un daño a una persona, a un grupo social o a toda una colectividad. Se amparan en sitios web falsos, se disfrazan detrás de, a veces, periódicos reconocidos y ocultan su origen. No es un fenómeno nuevo porque informaciones y noticias falsas hubo siempre. El problema es que hoy, al ser viralizadas por Internet, tienen todas estas características que las hacen mucho más riesgosas o de un peligro mucho mayor. Trascienden el espacio, trascienden el tiempo, es muy rápida su viralización. Como no hay que darse a conocer, muchas veces son anónimas y obviamente una vez que se instalan en la web, pueden quedar ahí para siempre porque son difíciles de borrar. Y es complicado distinguirlas porque, como dije antes, a veces toman la apariencia de un sitio web o un periódico reconocido, aunque no lo es. ¿Por qué preocupan? Básicamente porque producen daños sociales graves. Esto seguramente lo habrán enfocado a lo largo de toda la cumbre, no me quiero extender, pero sabemos que todo esto que figura aquí son consecuencias de las noticias falsas. Entonces, realmente es un problema que afecta a la sociedad y también daña la democracia, daña principios democráticos básicos, porque en general afectan a minorías, afectan a temas que son importantes para la sociedad. Pero yo me voy a detener en qué pasa si las personas no pueden o no saben seleccionar, analizar, evaluar todo este caudal de datos, rumores, textos, informaciones. La consecuencia es que si no saben hacer todo esto, es difícil que puedan ejercer una ciudadanía plena. Hoy necesitamos una ciudadanía digital que les permita a los ciudadanos, justamente a los chicos y también a los adultos, saber seleccionar la información, saber analizarla, interpretarla, compararla, procesarla, organizarla, construir la propia opinión y compartirla o comunicarla a los demás. ¿Por qué pasa esto? Especialmente vamos a hablar de los adolescentes, que es el tema de hoy, porque hablamos de una alfabetización para los chicos y adolescentes, estudiantes primarios y secundarios. Ustedes saben que la escuela nació con la imprenta. Cuando se creó la imprenta, se hizo necesaria una institución que enseñara a leer y a escribir lo que la imprenta comenzaba a difundir. Y ese, en el siglo XVI, es el nacimiento de la escuela. La escuela nació para distribuir información que la imprenta imprimía. El problema es que hoy, en el siglo XXI, no podemos seguir con el mismo objetivo. Hoy la información es lo que abunda y está a un clic de distancia. No puede la escuela competir con un buscador, no puede competir con Google, no puede seguir teniendo como objetivo distribuir información. Hoy entonces el desafío para la escuela no es cuánta información distribuye, sino cómo enseña a pensarla. ¿Y qué quiere decir enseñar a pensar? Quiere decir asumir este desafío, asumir el desafío de enseñar a buscar, seleccionar y utilizar reflexivamente la información. Básicamente, analizar dos conceptos: relevancia, es decir, en qué medida ese contenido es relevante, y confiabilidad, en qué medida es confiable o no. Esto es fundamental para que los chicos, los adultos, puedan tomar decisiones fundamentadas. Si la información es de dudosa credibilidad, la decisión que se tome también va a ser de dudosa, por lo menos, fundamento. ¿Qué quiere decir? Dijimos antes, evaluar su confiabilidad. ¿Qué quiere decir concretamente evaluar la confiabilidad de un contenido? Es esto. Todo esto es lo que hay que tener en cuenta para poder decidir si un contenido que circula en la web es confiable o no. Identificar al autor, las fuentes, el género, los argumentos, qué dicen otros que no son ese texto, otras fuentes, comparar el título, vieron que a veces el título lo único que busca es impactar, y analizar las imágenes para ver si son descontextualizadas. La ciudadanía digital lo que propone es formular preguntas.
todo el proceso de enseñar a leer un contenido que circula en la web, una información, y discernir, diferenciar si es falsa o no, se basa en formular preguntas. Estas son las preguntas que un alumno, que un estudiante, e incluso un adulto, ¿no? Muchas veces me dicen, todo esto que vos decís deberían aplicarlos también los adultos, porque es verdad que muchos adultos, o quizás la mayoría de los adultos, no saben cómo distinguir un contenido confiable del que no lo es cuando circula en la web. Entonces, estas son las preguntas que propone la ciudadanía digital, que se enseñen en la escuela y que sea un aprendizaje para toda la vida, ¿no? Están basadas en lo que decíamos antes de las dimensiones a analizar, pero en materia de preguntas, esto es lo que tenemos que aprender a preguntar. Y obviamente estas son las recomendaciones que la escuela debería, o el docente debería proponer a los alumnos para que aprendan a distinguir la información confiable de la que no lo es. Esto debería ser como el decálogo, aunque son solo 7, pero bueno, debería ser el decálogo de recomendaciones para poder analizar los contenidos que surgen o que circulan en la web. La información es fundamental, pero ustedes saben que hoy ya se está hablando de un nuevo término, a lo mejor en la cumbre lo mencionaron en el día de ayer, que es el de infoxicación, en vez de intoxicación con una F de familia. ¿Por qué? Porque demasiada información no necesariamente ayuda a tomar decisiones, puede confundir e infoxicar, es decir, la saturación, si no está acompañada, o mejor dicho, la información, si no está acompañada de reflexión, puede saturar y confundir. Por eso necesitamos estas recomendaciones. ¿Cuáles son los riesgos, como ven aquí? Y para contarles uno de esos riesgos, porque los otros ya los vimos, dañan la sociedad, perjudica y daña la democracia, pero yo les quiero quiero compartir con ustedes un hecho muy puntual, que es el que cuenta esta periodista británica en un diario muy prestigioso de Inglaterra que se llama The Guardian, y ella cuenta la siguiente historia. Ella cuenta que en una columna, ustedes la pueden buscar en internet, si la quieren leer directamente de ella, yo si no se las cuento, la voy a espolear un poquito, que es que ella pone en el buscador, en Google concretamente, ¿sucedió el Holocausto? En pregunta. Y resulta que ella cuenta en su columna que le aparece en un listado de links. El problema es que el primer link que le aparece es de un movimiento neonazi que se llama Stormfront, y que por supuesto niega el Holocausto. Ella en su columna sigue hablando y dice que intentó comunicarse con Google, que no lo atendieron, y termina pidiéndole a los británicos, porque obviamente Stormfront figura en primer lugar porque pagó para figurar primero. Entonces, ella obviamente le reprocha al buscador que no tenga en cuenta los derechos humanos y solamente se guíe por un criterio económico, y termina pidiéndole a los británicos que cada uno ponga una libra para desplazar a Stormfront y subir al Simón Wiesenthal, a la organización, una organización que tiene que ver con los sobrevivientes del Holocausto. A mí no me preocupa la segunda parte de la nota, pero sí me preocupa que esto que remitió el buscador Google y que el primer link que apareció era de un movimiento neonazi. Porque teniendo en cuenta la investigación que yo presenté de América Latina, si esto hubiera sido una tarea escolar en la que el docente hubiera preguntado, alumnos, traigan material sobre el Holocausto, muchos adolescentes hubieran copiado y pegado el primer link porque es donde ellos se quedan con el primer link y hubieran presentado a la escuela un material de contenido neonazi. Entonces, cuando no se enseña a distinguir información, a diferenciar contenidos confiables de los que no lo son, pueden pasar estas cosas. Y alcanza con que un alumno haga esto o un adulto haga esto para preocuparnos y para ocuparnos. Lo que necesitamos entonces, dice la ciudadanía digital, es una alfabetización informacional, una alfabetización en la que los alumnos aprendan a buscar información, esto que pongo aquí, identificar quién la produjo, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que necesitamos
Esto forma parte de la ciudadanía digital, porque un ciudadano digital es quien comprende cómo funciona el entorno digital. Esto que dijimos recién, que muchos links figuran primeros porque pagaron para figurar primero. En definitiva, si tuviéramos que definir un ciudadano digital en una sola frase, diríamos que es quien usa Internet de forma reflexiva, ética, creativa y participativa. Y esto es lo que necesitamos. Esto es lo único que puede enseñar a la población, y en este caso a la población estudiantil, a diferenciar un contenido confiable del que no lo es. En palabras de la UNESCO, fue la primera organización en el mundo que dijo que la ciudadanía digital es un derecho como el derecho mismo a la educación, el derecho al juego, el derecho al voto, etc. ¿Por qué? Porque es muy difícil, hoy se sabe, gozar de una ciudadanía plena si no se sabe ejercer una ciudadanía digital. Imagínense ustedes, si no se sabe distinguir informaciones falsas de las que no lo son, es difícil que esa persona, sea un adolescente o sea un adulto, pueda ejercer una ciudadanía plena. En definitiva, lo que apuntamos a través de toda esta presentación, y con esto termino, es a promover el empoderamiento de los alumnos respecto de Internet, mucho más que una actitud defensiva de no la usen, trae problemas. No, hay que empoderarlos para que sepan utilizarla. El pensamiento crítico es lo que nos interesa antes que el saber instrumental. Los chicos saben qué hacer si se congela la pantalla, cómo bajarse una aplicación, pero necesitamos que reflexionen críticamente respecto de los contenidos que circulan en la web. Y obviamente queremos que sean ciudadanos participativos antes que usuarios pasivos. Lo que decíamos antes, entonces, la ciudadanía digital es un derecho porque su ausencia impide el ejercicio de una ciudadanía plena. Y en el marco de esta ciudadanía digital es que necesitamos una alfabetización informacional. Hasta aquí la presentación. Espero no haber causado mucho problema, voy a salir. Espero no haber causado mucho problema a la intérprete, ya me dirá ella, y que se haya entendido para todos. Ahora sí, Jessica, les agradezco a todos por estar en este taller. Espero haber sido clara y útil, y dejo a Jessica para la moderación y preguntas. Bueno, en principio vamos a aprovechar mientras van haciendo sus preguntas por el chat, vamos a invitarlos a todos a que puedan, y a todas, escribir sus consultas por el chat. Marqué algunos puntos que son claves, que quizá tienen que ver con esto que queremos saber. Hablaste de alfabetización digital. ¿Cuál sería el proceso por el cual se puede llevar a cabo esta alfabetización? ¿En la educación formal, informal, a través de cómo sería ese proceso para poder lograrlo? Bueno, a mí me gusta más llamarlo ciudadanía digital. La alfabetización es parte de, pero el paraguas general es la ciudadanía digital. En lo que yo, como dijiste vos misma en la presentación, trabajo para la UNESCO, y lo que se está tratando de promover desde la UNESCO es trabajar con la formación docente. Es decir, los estudiantes que estudian para ser docentes, estamos trabajando con la formación docente para que las nuevas camadas de docentes ya salgan con estos contenidos, digamos, ya lo hayan incorporado, porque un docente que sabe cómo enseñarlo va a ser una realidad en el aula. Entonces, estamos trabajando en lo que se llama formación docente inicial, es decir, antes de que se gradúen como docentes, que estos sean contenidos. Y estamos trabajando en toda América Latina en esta trayectoria. La educación formal es la que más nos interesa, porque sabemos que en América Latina la escuela sigue siendo el único lugar donde están todos los chicos, los altos y bajos, los rubios morochos, los ricos, los pobres, los gordos, los flacos. Necesitamos llegar a un lugar de equidad, y esta es la escuela. Ahí me refería, ¿no? Cuando decíamos respecto a la alfabetización digital, que es tan fundamental, no olvidarnos de quienes también tienen tantos problemas para poder llegar al consumo digital, y que cuando lo pueden hacer, quizá no lo hacen por los espacios habituales. Entonces, quería saber eso que me acabas de contestar y que agradezco. Bueno, hay muchas preguntas que van surgiendo. Yo te voy haciendo una más, así ordenamos y voy explicando los temas. Hablaste de noticias falsas. Nosotros, los periodistas, tratamos de hablar de información falsa, porque el concepto propio de noticia nos lleva a pensar que si es noticia, para que sea noticia, tiene que ser verdadera, ¿no? No existe
algo que pueda constituirse como noticia si realmente no cumple el rol de ser una información real, verdadera. Lo diferencian, lo dicen por una cuestión de que se conozca el fake news porque es el término que se utiliza. Absolutamente. Jessica, yo estoy de acuerdo con vos. De hecho, la UNESCO, probablemente ya lo sepas, habla de desinformación y no de noticias falsas, pero cuando trabajamos con docentes, acá no lo debería haber hecho porque son todos expertos, pero cuando trabajamos con docentes hablamos de noticias falsas porque es el término que ellos conocen. Desinformación es más lejano, más complejo, entonces necesitamos que entiendan el concepto y obviamente lo que vos decís, yo estoy de acuerdo y acá no lo tenía que haber usado, espero que entiendan que es mi deformación profesional de trabajar mucho con padres y docentes, y en ambos públicos se habla de fake news, noticias falsas. El término que se conoce, ¿no? Por eso también hablando de esto de justamente, ¿no? De cómo se imponen los temas y cómo uno se convierte también en reproductor de los discursos. Y como es fake news y todos lo conocemos por fake news, también va a ser muy difícil desentrañar ese término, colocar la palabra desinformación, porque justamente, ¿no? Es lo que queremos lograr. Por eso, aprovechando que hay tantos colegas en la sala, quería hacerlo porque seguramente lo deberían estar preguntando. Bueno, vamos a leer algunas preguntas de la audiencia que está aquí. Gerardo Chávez pregunta, dice, ¿estaremos a tiempo en educar a los jóvenes en cómo analizar la información, aun cuando los niveles de educación en algunos países de América Latina son tan cuestionables? Sí, a ver, los que trabajamos en educación somos por naturaleza optimistas, así que siempre estamos a tiempo. Enseñar a leer información es parte de los contenidos, y aquí hay educadores, además van a saberlo, van a entender lo que digo, pero es parte del plan de estudios de lengua, lo que llamamos el currículum de lengua. Lengua, en cualquier país de América Latina y del mundo, pide enseñar a leer de manera crítica. Bueno, no solamente tenemos que enseñar a leer de manera crítica o reflexiva un contenido de una enciclopedia o un libro literario, también tenemos que enseñar a leer la información que circula en la web, sobre todo porque es lo que más se consume hoy. Lo que más leen los chicos es digital. El formato papel está en franca caída para los chicos, si no ya ha caído definitivamente, también para los adultos, pero estamos hablando ahora de los adolescentes. Es decir, los chicos leen, Internet ha recuperado la lectura, porque para acceder, yo puse antes, como vieron, que buscar información es la tarea más importante, es la función más importante que tiene Internet para ellos después de las redes sociales. Entonces, Internet revalorizó y fortaleció la lectura, pero necesitamos que esa lectura sea de calidad, sea reflexiva, sea crítica, y que obviamente sepan utilizar ese enorme caudal de información que circula en la web. Sí, estamos a tiempo y por eso estamos trabajando desde la UNESCO en toda América Latina en el fortalecimiento de la formación de los docentes. Bien. O sea que para sumarle un poco a la pregunta que te hacía el colega, me imagino que debe ser frente a la epidemia de la infoxicación, el antídoto sería trabajar habilidades, competencias, todo lo que tenga que ver con darle a la persona las herramientas necesarias para poder desarrollar esto de un consumo inteligente, de un consumo que le permita diversificar entre lo falso, lo real, lo intencionado o lo malintencionado, ¿no? Sí, efectivamente, siempre la clave es fortalecer en habilidades y competencias, porque como todos sabemos, no tenemos ni idea en una sociedad tan cambiante y tan dinámica cuáles son las profesiones del futuro. Entonces, todo lo que podemos hacer respecto de los estudiantes de hoy es fortalecer sus habilidades y competencias, y enseñar a buscar información es una de las competencias que van a necesitar a lo largo de toda la vida, porque nunca dejamos de buscar información. Uh-huh. Bueno, está Ricardo Osorno Fallas, que dice, actualmente estoy trabajando en un recurso educativo para niños y niñas de 9 a 11 años para fortalecer la ciudadanía digital. ¿Hay algún repositorio de recursos en español en la UNESCO donde pueda compartirlos? Y nos manda saludos desde Costa Rica. Sí, efectivamente, está en la web de la UNESCO América Latina, con sede en Montevideo, Oficina Regional de UNESCO América Latina, un libro de texto, un manual que hemos sacado ahora, en el mes de abril, que se llama Ciudadanía Digital para la Formación Docente. Si no, yo puedo mandarlo por PDF, se lo voy a mandar a
los organizadores, a los que me escribieron, y de ahí a todos aquellos que quieran, se lo piden a quienes se contactaron conmigo, yo voy a mandar un PDF y que lo distribuyan. Y ahí están todos los conceptos, no solamente el de desinformación o noticias falsas, sino todo lo que incluye y supone una ciudadanía digital. Con gusto lo envío. Bien, bueno, nos queda poco tiempo, tenemos 2 preguntas acá en el chat y aprovecho a meter una más. Recién hablaste de inclusión y se me ocurre, ¿está pensando la UNESCO en trabajar estas temáticas, por ejemplo, en escuelas especiales de chicos o chicas sordos, hipocúsicos, hipocúsicas, como para poder también redistribuir este concepto formativo en otro tipo de personas que necesiten herramientas y habilidades, además del consumo también, de que se les pueda llegar este material informativo? Lo que estamos trabajando es con la formación docente inicial, y cuando decimos formación docente entran todos los docentes. No estamos diferenciando, porque obviamente el que sabe adaptar al contexto del aula, el mejor es el docente a cargo. Entonces nosotros formamos a los docentes y a los equipos técnicos de cada ministerio, obviamente, y después ellos lo trasladan al aula, pero sí formamos a los docentes, y ahí no importa si es de matemática, de lengua, de historia, exacto, y de especial. Perfecto, perfecto, porque es interesante y seguramente tiene que ver con, después el docente, cómo lo baja o lo transmite dentro del aula, pero que sí que tenga estas herramientas también como problemática para trabajar y generar ciudadanía alfabetizada también en todos los aspectos y en todos los terrenos. Bueno, vamos con la última pregunta, porque me están diciendo que tenemos que cerrar. Alex Urquide Peralta dice, ¿qué mecanismos pueden contribuir efectivamente en la construcción de la ciudadanía plena en tanto ciudadano digital? Mecanismos. No sé a qué se refiere mecanismo. Yo, como vengo de la educación, también del periodismo, pero de la educación, y me interesa la unión de la comunicación y la educación, lo que puedo decirte es que el mejor mecanismo es la educación, ¿no? Es el único por el cual podemos llegar a todos los chicos. Insisto en este concepto, la escuela sigue siendo, con todas las falencias que puede tener la educación en nuestros países, de nuestra región y del mundo, sigue siendo el único lugar donde nos aseguramos que todos los chicos van. Entonces, recordemos que hay muchos chicos que ya han superado la formación de sus padres. Por ahí sus padres no tienen primaria completa y ellos están en secundario. Entonces, no tienen a quién recurrir en sus casas. Entonces, necesitamos fortalecer la educación. Estoy convencida que es el mejor mecanismo, para usar tu misma palabra, para formar a los chicos como ciudadanos digitales y que puedan ejercer, como dijimos en esta presentación, una ciudadanía plena. Qué bien, qué claridad, ¿eh? La verdad que recomiendo leer a Roxana, además de tener muchos libros publicados. Tiene la facilidad de la palabra para que todos podamos comprender a qué se refiere, y esto de empujarnos a todos hacia la comprensión de la importancia del derecho, ¿no? Esto de la libertad de expresión, que también como derecho fundamental implica el poder acceder a información fidedigna, real, el ciudadano como tal, ¿no? Información, no solamente a decir y a comunicar, sino también a recibir información de calidad. Y para esto, y para que esto pueda ser real y se pueda hablar de una libertad de expresión concreta, también tenemos que asegurar herramientas para que la persona, cuando acceda a la información, pueda saber discernir entre qué información es la que por lo menos es viable de chequear y cuáles no. Te agradezco, Roxana, por tu tiempo, por tu conocimiento, por la generosidad de compartir con nosotros todo este trabajo que venís desarrollando hace mucho tiempo. Los que te leemos y te conocemos desde el área profesional sabemos que hay mucho para hablar de esto, te tendríamos mucho tiempo, porque la verdad que es un lujo poder escucharte, el aporte que nos haces y el trabajo y empeño que pones en esto de realmente construir ciudadanos digitales y ponerlos desde la infancia en adelante, ¿no? Adolescencia, infancia, que son épocas claves para que el aspecto cognitivo empiece a desarrollarse con la idea que uno siempre pretende, ¿no? Que es la posibilidad de que sean cada vez más libres, y para eso está la educación. Así que... La agradecida soy yo, no solo a vos, Jessica, por tu moderación, que la verdad que siempre ayuda muchísimo tener una buena moderación, así que me sentí recómoda, sino también a la cumbre por incluir estos temas en agenda. A veces en temas de comunicación la educación es como dejada a un lado, pero me alegra muchísimo que la cumbre lo haya incorporado dentro de la agenda, y ojalá que sea el principio para que la incorporen siempre, porque tenemos comunicación y educación, tenemos que trabajar juntos.
No hay duda, no hay duda. Es información, todo. Gracias, les agradecemos a todos los que estuvieron en este taller. Después probablemente puedan volver a vivenciar los conceptos que dio Roxana. Estamos en contacto todos, les agradecemos. Vamos a seguir con más cumbre, con más encuentro acerca de la desinformación. Gracias, Roxana. La verdad que un placer escucharte y gracias a todos por estar en este espacio y seguir acompañándonos.